Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días a todos los compañeros, todos los amigos del Centro Espírita Juana de Ángelis. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Luces para el Alma. Les habla su amigo de la Sociedad Espiritista de Cartagena, Álvaro Vélez, en calidad de invitado, agradeciendo a los miembros del Centro Espírita Juana de Ángelis y a los directivos del programa Luces para el Alma por tenernos en cuenta para colaborar y participar en esta oportunidad. Igualmente contamos con nuestro hermano del Centro Espírita Juana de Ángelis, José Ángel Cueto, quien hoy, en compañía de él, vamos a desarrollar un importante tema, que es el tema de la obsesión espiritual, tema de mucha actualidad, de mucha vigencia, que causa muchos estragos en la mente, en la psiquis y en el campo emocional de nosotros, los habitantes del planeta Tierra. Y nos vamos a basar en el contenido del libro de los Mediums de Allan Kardec, quien en el capítulo 23 trata el tema de la obsesión. Kardec es el codificador de la doctrina espírita, quien en el año de 1857 lanzó el libro de los espíritus, iniciando la era del espíritu, la era espírita. Hay otro libro importante titulado Entre telones de la obsesión, recibido por el médium espírita brasileño Divaldo Pereira Franco, dictado desde el mundo espiritual por Manuel Filomeno de Miranda. Hay otros mensajes y enseñanzas de la mentora Juana de Ángelis, en un mensaje importante titulado Sexo y Obsesión. En estas obras nosotros nos formamos un panorama bastante cierto, bastante justo de lo que es la obsesión. Allan Kardec nos dice que la obsesión es la influencia o acción compulsiva y persistente ejercida por un espíritu inferior sobre una persona. Es el dominio que algunos espíritus desencarnados suelen ejercer sobre ciertas personas. En términos generales, es la influencia negativa de un espíritu hacia otro. La obsesión puede tener varias vías, que es la influencia de un espíritu desencarnado sobre un espíritu encarnado. Nosotros, los que vivimos en el plano Tierra, podemos recibir en un momento dado de nuestras vidas una influencia negativa de un espíritu inferior, porque la obsesión nunca es ejercida por espíritus buenos o por espíritus superiores, sino siempre por espíritus inferiores. También en el mundo espiritual, entre un espíritu desencarnado y otro, dada su condición de inferioridad, puede haber este dominio persistente y negativo. Pero también hay una modalidad que es de encarnado hacia desencarnado, que es una más extraña, denominada retención afectiva o pasional. Y por último, puede haber una influencia de una persona sobre otra, una influencia de tipo mental, siempre de carácter negativo, que es el dominio de una persona sobre otra. En términos generales, el maestro Kardec nos dice que las obsesiones existen en una escala y variedad infinita, en una variedad igualmente infinita, y es el resultado de las imperfecciones morales del hombre. Cada imperfección es una puerta abierta a la influencia de los espíritus obsesores. Hoy, en compañía de José Ángel, vamos a desarrollar los distintos matices, las distintas clases, modalidades, el por qué los espíritus inferiores desencarnados ejercen esa influencia sobre nosotros los encarnados. Nos preguntaríamos cuál es la causa, qué es lo que los motiva,
qué es lo que los atrae y por qué existen las distintas modalidades. Entonces le damos la bienvenida aquí a nuestro compañero del Centro Espírita Juana de Ángelis. Adelante. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Para desarrollar una temática tan interesante y tan importante como lo es el tema de la obsesión y las diferentes máscaras que la obsesión nos presenta. Y tú nos desglosaste de una manera bastante general lo que es la obsesión y la forma como la doctrina espírita concibe la obsesión, entendiendo la obsesión como esa influencia pertinaz, como la definía Allan Kardec, pertinaz y negativa, que ejerce un espíritu inferior hacia otro o incluso hacia sí mismo. Entonces vamos a tratar en la tarde de hoy de exponer lo que la doctrina espírita nos dice al respecto, porque desafortunadamente cuando vamos a los diccionarios, por ejemplo al diccionario de la Real Academia Española, encontramos una definición un poco vaga, imprecisa, incompleta respecto a lo que es la obsesión. Entonces vamos a ampliar entendiendo cuál es la causa de la obsesión, cuáles son los diferentes tipos de obsesión y cómo opera la obsesión, entendiendo que hay un mundo espiritual muchas veces desconocido para nosotros. Entonces el tema de la obsesión inicia cuando se tiene una comprensión de que el mundo espiritual es una realidad. El maestro Allan Kardec, a la pregunta 459 del Libro de los Espíritus, la obra base que sintetiza los principios de la doctrina espírita, formuló a los espíritus superiores lo siguiente: ¿influyen los espíritus superiores en nuestros pensamientos y en nuestros actos? A lo que los espíritus superiores le respondieron: mucho más de lo que imagináis. Influyen a tal punto que de ordinario son ellos quienes nos dirigen. La afirmación dada que los espíritus le dan a Allan Kardec nos indica que en muchos momentos de nuestra existencia, todos nosotros, los espíritus encarnados, podemos estar actuando bajo la influencia de entidades espirituales, ya sean buenas o malas. Hoy nos vamos a enfatizar en esas influencias perniciosas que ejercen espíritus inferiores, que por afinidad, y ese es un tema que vamos a desarrollar, Álvaro, que por afinidad, por sintonía, se acercan a nosotros según nuestra forma de pensar y actuar, es decir, de acuerdo a lo que somos y según nuestros niveles vibratorios. Sí, efectivamente, como tú has comentado, y esta es una de las grandezas y la importancia de la doctrina espírita, la importancia de este programa Luces para el Alma y de todos los programas espíritas radiales que existen en Latinoamérica, en donde venimos esclareciendo a todos los radioescuchas sobre la realidad de la doctrina espírita, no confundirlo con la práctica de evocación de espíritus como muchos creen. Y la doctrina espírita nos aborda esta realidad de la existencia del mundo espiritual y el mundo material. Los espíritus nos encontramos en dos estados: encarnados como nosotros con un cuerpo físico en la tierra, y desencarnados formando una extensa población del mundo espiritual. También se ha hablado en otros programas de la escala espírita. Los espíritus fueron clasificados por Allan Kardec en distintas categorías, en distintas clases y niveles, desde los espíritus puros hasta los espíritus inferiores. Y solamente los espíritus inferiores son los que ejercen una influencia inferior, perturbadora, pertinaz y negativa. Ahora nos preguntaríamos, ¿pero cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Entonces dice la doctrina espírita que las imperfecciones del hombre son la causa principal: imperfecciones intelectivas, imperfecciones morales, en la conducta, en el pensamiento, en las emociones, en las reacciones. Y existe también, a la luz de la doctrina espírita y de otras doctrinas espiritualistas respetables, la ley de sintonía, en donde, como tú mencionas, la sintonía y la afinidad es lo que va a marcar la posibilidad o no de que exista una influencia obsesiva. Ahora, tú mencionaste también algo importante: si hay espíritus superiores, espíritus puros, espíritus guías, protectores, ellos nos ayudan y nos sintonizan y nos impulsan hacia el bien. Hay otros de mediana condición como nosotros, y hay otros de condición muy inferior y muy perturbadora, y son los que ejercen sobre la humanidad, aunque la humanidad no lo quiera reconocer, estas influencias negativas de las cuales vamos a hablar. Y es que la temática es trascendental. Nos dicen los espíritus superiores que podríamos decir que la obsesión es la enfermedad más genérica que haya en la sociedad, definiendo a la obsesión como una enfermedad espiritual,
y que desafortunadamente es desconocida por la mayoría de la sociedad. La influencia de los espíritus superiores, como le respondieron a Allan Kardec a la pregunta 459, es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Eso significa que muchas veces estamos actuando en nuestra vida creyendo que los pensamientos son propios y estamos siendo bombardeados por pensamientos, por ondas, por sentimientos de entidades, y nosotros a veces por ignorancia nos sintonizamos, nos afinizamos a esos pensamientos y muchas veces cometemos imprecisiones y errores. Entonces, el tema de la obsesión es importante porque cuando nosotros nos encontramos en un estado de obsesión, ya sea desde la más simple, como lo vamos a ver más adelante, a la más compleja, pues nosotros nos encontramos en una situación incómoda, infeliz, desequilibrada, en desarmonía, y por ende influimos también en ese equilibrio de los que nos rodean. Entonces, tú hablabas sobre las causas de la obsesión y es importante que de pronto desglosemos, enfaticemos un poco sobre cada una de estas causas, porque desafortunadamente en la sociedad se cree que esta influencia de los espíritus inferiores, para aquellos que consideramos que existe un mundo espiritual, que existen los espíritus, que somos espíritus inmortales, se debe exclusivamente a que son espíritus malos y que nosotros somos simples víctimas, que nos encontramos bajo el sometimiento de unas entidades perniciosas y perversas. Y tú hablabas, existen diferentes causas. La primera que tú mencionabas es las causas morales. Este es un tema que todo cristiano, todo ser humano, todo ciudadano debe poner en práctica. Esas causas morales son aquellas provocadas por la mala conducta del individuo en la vida cotidiana. Al andar mal con la vida y con las personas que nos rodean, pues estaremos sintonizando nuestro pensamiento con espíritus inferiores, atrayéndolos hacia nosotros. De ese intercambio de influencias pueden hacer una obsesión, vicios mundanos como el cigarrillo muchas veces, la bebida en exceso, el orgullo, el egoísmo, la maledicencia, la violencia, la avaricia, la sensualidad enfermiza y la lujuria pueden unirnos muchas veces a entidades espirituales infelices. Encontramos también otra causa fundamental como lo son las causas relativas al pasado. Nosotros los espíritas consideramos y tenemos presente que somos espíritus inmortales. En ese sentido, entendemos que la reencarnación es una realidad trascendental del espíritu. Muchas veces, a través de esas diferentes experiencias que nosotros hemos tenido, vamos acarreándonos situaciones difíciles con amigos espirituales. Entonces son aquellas, las causas relativas al pasado, son aquellas provenientes del proceso de evolución a que todos los espíritus nos encontramos sujetos. En nuestras experiencias reencarnatorias, por ignorancia o por nuestro libre albedrío, un ser puede cometer fallas graves en prejuicio del prójimo. Si la desavenencia entre ellos genera odio, el desentendimiento puede perdurar por encarnaciones que puede llegar al odio, peleas, deseos de venganza y persecución. Casos así pueden dar origen a procesos obsesivos tenaces. Verdugos y víctimas continúan alimentándose de estos sentimientos de rencor de uno para el otro. Entonces, habiendo desarrollado ya dos causas que nos generan de la obsesión, vamos a hacer un corto y seguimos más adelante en nuestro programa Luces para el Alma. Muy bien. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad.
Seguimos en nuestro programa Luces para el Alma, desarrollando esta temática como lo es la obsesión y sus máscaras. Y estábamos hablando sobre las causas de las obsesiones y mencionamos un poco sobre aquellas causas de índole moral y las que están relacionadas a existencias anteriores. ¿Qué otras causas podemos encontrar, Álvaro? Bien, entonces Allan Kardec en el libro de los Medium resume que las causas, como tú has mencionado, pueden venir de existencias anteriores y otras causas son de la existencia actual, por la conducta del individuo. Existencias anteriores, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Son espíritus vengativos a quienes en una reencarnación pasada o en algunas reencarnaciones remotas les hicimos daños, no nos perdonaron porque no alcanzaron un nivel moral que los indujera al perdón, no se solucionó el conflicto y en la siguiente reencarnación en donde nosotros estamos en el plano material y ellos desencarnados nos van a identificar, nos van a encontrar, nos conocen perfectamente, saben por dónde, cuáles son los puntos débiles de nuestra personalidad, nos conocen muy bien aunque tengamos otro nombre, otro cuerpo, otra personalidad actual y ellos poco a poco empiezan a ejercer una influencia silenciosa, muy sutil a nivel mental. Es decir, que todo proceso obsesivo empieza por un bombardeo muy lento, muy callado, que es imperceptible al principio. Entonces, poco a poco va dominando nuestro campo psíquico y nuestro campo emocional en virtud de que nosotros somos portadores de las puertas, de los elementos, de las conexiones psíquicas que van a permitir esa influencia. Entonces, la primera causa es por venganza. Seres que de vidas anteriores nos están cobrando o queriendo cobrar, olvidándose de la justicia divina, quieren cobrar por sus propios medios todo el mal que les hicimos. Hay otros espíritus que se afinizan en nosotros y nos influencian negativamente por el deseo de hacer el mal. Son envidiosos de nuestra paz, de nuestra tranquilidad y sufren por eso. Por envidia, por celos, entonces buscan hacernos daño y buscan el punto débil. Otros nos obsesan por odio, envidia, otros por celo, otros por espíritus son orgullosos o soberbios, que en la tierra acostumbraron a ejercer poder y dominio y en el mundo espiritual no encuentran cómo hacerlo, entonces buscan caracteres débiles, encuentran a las personas idóneas por la ley de afinidad, encuentran las falencias morales e intelectivas y conductuales y empiezan esta influencia. Hay otros espíritus que en la historia los llamaron duendes, espíritus burlones, etcétera, que sencillamente ejercen una influencia perturbadora solo por diversión. Y el caso más común en el planeta Tierra, porque Juana de Ángelis dice que la obsesión es una de las plagas de la humanidad. Y es una plaga bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque la humanidad no reconoce la obsesión. Se dan los descalabros morales. Eso lo hace más crítica todavía. Lo hace mucho más crítica porque si tú ves un enemigo, una persona que te viene a atracar acá en el mundo material o alguien que te insulta, tú lo estás viendo. Y de cierta forma te preparas. Y uno se defiende, ¿no? Exacto. Pero ante una entidad que es invisible, los espíritus desencarnados, que es un ser humano con imperfecciones, con intenciones, con voluntad y con astucia, nos van a atacar desde la sombra, no nos damos cuenta. Y los espíritus también pueden influenciarnos por simpatía, por afinidad, por apego, por apegos pasionales. Por ejemplo, nosotros, como tú mencionaste, los vicios, el cigarrillo, el alcohol, la drogadicción y la sexolatría son las principales conexiones que estos espíritus obsesores utilizan para afinizarse y estimularnos a continuar en el determinado vicio, porque eso lo satisface. Se ejerce entonces lo que se llama el vampirismo psíquico o el vampirismo energético, que no es aquellos vampiros del cine y de la televisión, sino que son seres que por igualdad de vicios se apegan a nosotros para absorber nuestros fluidos vitales y así perturbarnos. O sea, eso que nos estás explicando tú, Álvaro, es supremamente importante porque nos dice entonces, o nos aclara, por qué debemos tener cuidado a los lugares a los que nosotros asistimos. A veces vamos a lugares que están cargados negativamente, energéticamente hablando, y nosotros
por afinidad, como lo dices tú, porque el tema de la obsesión es un tema de afinidad. Vamos a un ambiente donde hay abuso, excesos con el alcohol, con las drogas, con el sexo, y todo este tipo de ambientes lo que van haciendo es que entidades espirituales inferiores que aún se encuentran muy apegadas a los vicios, a las cuestiones materiales, se vayan afinizando con todos los que se encuentran en este tipo de situaciones. Entonces, por eso nosotros a veces, cuando vamos a estos lugares, sentimos esa carga pesada y nos podemos ganar situaciones incómodas a nivel espiritual, por entidades que, por el simple hecho de afinizarse a los vicios, pueden llevarnos a obsesiones simples o incluso complejas. Pero también podemos encontrar otro caso de obsesión, como es el denominado autoobsesión. ¿Qué nos dice la doctrina espírita respecto de la autoobsesión, Álvaro? La autoobsesión, aunque pareciera ser un tema un poco diferente, en el fondo a nivel psíquico es lo mismo, pero la autoobsesión, como su nombre lo indica, es aquella influencia que el propio ser ejerce sobre sí mismo por una especie de autosugestión, por una especie de empecinamiento en una monoidea, en una idea fija, en donde el individuo no logra salir de ese campo de pensamientos y de deseos y de intenciones, y se vuelve recurrente de tal manera que la persona poco a poco se va desvinculando del mundo que lo rodea, del mundo social, y se va encerrando en sí mismo. La doctrina espírita aborda este tema y nos da algunas pautas. También en el curso del programa ya veremos qué recursos nos ofrece el espiritismo, la doctrina espírita, en especial los centros espíritas organizados, para ayudar a una persona que tenga la llamada obsesión simple o fascinación o subyugación. Y quería concluir esta parte diciendo que la obsesión, dice Kardec, varía desde una simple influencia moral o mental hasta severas perturbaciones orgánicas y mentales. En todo estudio, en especial de nuestra psicología, siempre debemos ir a la raíz del problema, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, analizar las causas de la obsesión. Quiere decir que este bloque en el que estamos analizando sobre las causas que generan esta problemática o esta enfermedad, si se le puede denominar así, una enfermedad espiritual, obedece a muchas razones. Y se podría sintetizar como lo mencionaste tú y como lo define Allan Kardec en el libro de los Espíritus, en dos causas principales, unas de índole pretérita y otras de índole actual. Si esas causas provienen de una existencia pasada, por abusos o errores que cometimos en el ayer, a otras entidades que se encuentran ahora en el plano espiritual, en la erraticidad, podemos decir nosotros que tenemos entonces ciertos mecanismos para nosotros poder salir de esta situación, como lo vamos a ver más adelante, la oración, el pase, los tratamientos desobsesivos. Pero si esa obsesión empieza a generarse de la existencia actual, pues nosotros debemos atacar esas causas de las que hemos estado hablando, principalmente las relacionadas a las de índole moral, es decir, nuestro proceder, la forma en la que actuamos, la forma en la que decimos las cosas, la forma en la que hacemos, los ambientes en los que circundamos, la forma en la que estamos nosotros desenvolviendo nuestra vida. Esa debe ser la visión, la perspectiva que todo ser humano debe tener para evitar esta gran problemática que, como tú bien lo decías, es desconocida por la sociedad y nos ataca constantemente, llevándonos incluso a veces, y en la sociedad encontramos muchos casos de estos, en los que hay personas que se suicidan, deciden tomar esta decisión nefanda y nefasta al no poder encontrar ayuda. Entonces, esa es la importancia de desarrollar esta temática relacionada con sí, podríamos agregar de una vez para el esclarecimiento de todos nuestros amables radioescuchas de que la obsesión está en los hogares, en las calles y en las instituciones, ¿no? Porque somos portadores de los elementos que permiten esa obsesión, porque la gente dirá, pero ¿por qué tienen que estar esos espíritus desencarnados influenciándonos? Es porque nosotros somos portadores de los vicios, de los defectos y de las imperfecciones con las cuales ellos se van a afinizar. Ahora, en múltiples programas acá de Luces para el Alma, se ha venido esclareciendo el concepto de espíritu. Los espíritus no son ningunos espectros, ningunos duendes, ningunos fantasmas, ninguna sombras. No, son seres humanos
desencarnados. Lo único que perdieron fue el cuerpo físico, como todos sabemos muy bien, pero permanecen en el mundo espiritual con sus ideas, sus conocimientos. Las mismas tendencias de nosotros los encarnados. Sus mismas tendencias, sus mismos apegos, sus conocimientos y también con sus cualidades, ¿no? Porque el mundo espiritual está estratificado por zonas en donde muy cerca a nuestro plano material están el umbral, la zona de espíritus inferiores apegados a la materia. Entonces nosotros somos los portadores, pero afortunadamente la doctrina espírita, y también vamos a dar unas pautas, unos punticos para que la persona que no va a un centro espírita, pero tiene influencia en el hogar, por ejemplo, a los centros espíritas van personas diciendo que sienten cosas en la noche, que sienten que se les acuesta a alguien, que el marido falleció, desencarnó y todavía lo siguen sintiendo, que la esposa desencarnó, que la joven que no consigue noviazgo porque siente que hay una influencia negativa de alguien que se lo impide. Es decir, los espíritus inferiores hacen presencia en la medida en que nosotros mantengamos nuestras imperfecciones. Así es, esta temática es muy interesante. Vamos a ir entonces, vamos a hacer un corto y continuamos más adelante con los tipos de obsesiones y las posibilidades, los mecanismos que tenemos nosotros para poder librarnos. Recordemos a nuestros radioescuchas que se pueden comunicar al teléfono 692-7171, 692-7171. Desea con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo sea mi hogar, en mi remanso de amor. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. La oportunidad. Seguimos con nuestro programa Luces para el Alma, desarrollando la temática correspondiente a la tarde de hoy, como lo es la obsesión y sus máscaras. Hablamos un poco sobre las causas que generan la obsesión. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de obsesiones. ¿Qué nos plantea la doctrina espírita, Álvaro, respecto a los tipos de obsesiones que se puedan presentar? Sí, este punto es importante porque Allan Kardec en su libro, el libro de los médiums, el segundo libro de la codificación kardeciana, la codificación espírita, nos dice que hay tres grandes clasificaciones o tres grandes grados, que son la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. En la obsesión simple, con relación a los médiums, es una simple influencia de la cual el médium es consciente. Es cuando el espíritu se quiere imponer a un médium. Cada vez que el médium se dispone en una sesión mediúnica a practicar o ejercitar, el mismo espíritu quiere estar inmiscuyéndose, comunicándose, impidiendo la comunicación de otros, o se hace pasar por entidades que son evocadas o que eran evocadas, porque ya la evocación directa no se utiliza dentro del espiritismo organizado. La obsesión simple, Kardec dice que se caracteriza porque el médium y el director de sesiones son conscientes de que la persona está siendo influenciada. Ahora, apartando el concepto de medium, momentáneamente el resto de la humanidad no es medium, medium ostensible, ¿no? Entonces, en ellos la obsesión simple se caracteriza porque la persona siente la influencia y dice, yo estoy sintiendo cosas extrañas, estoy actuando de una manera extraña, siento una perturbación, veo una sombra, siento ruido, se mueven los objetos, como a veces puede pasar. Entonces la persona es consciente de que está siendo influenciado. Igualmente se puede ejercer influencia sobre cualquier persona, aunque no sea medium.
Es decir, la obsesión no es para mediums solamente, sino para cualquier ser humano, porque somos espíritus encarnados. También puede existir la obsesión simple de efectos físicos o RAPS, que lo llamó Allan Kardec, cuando en un hogar, en una casa, empiezan a darse movimientos de objetos, ruidos extraños que no obedecen a una causa material. Eso también está considerado por Kardec como una obsesión simple física. Y existen recursos, por ejemplo, agotar la paciencia del espíritu obsesor, no tomar en cuenta sus sugestiones, permanecer en el bien y renunciar absolutamente al mal. Este es la principal mecanismo contra la obsesión, que es una autodesobsesión. Permanecer en el bien y renunciar absolutamente al mal. Suprimir, y este es un punto muy importante de la doctrina espírita y del programa de hoy, suprimir la causa de la obsesión. ¿Cuáles son? Los vicios, los defectos, las imperfecciones. Es decir, la doctrina espírita nos invita a una reforma moral, porque como tú mencionaste al principio, nuestras imperfecciones morales son puertas abiertas a la obsesión. Entonces la solución básica es nuestra reforma moral. Claro, sabemos que esto no es fácil de un día para otro, sin una orientación, pero es necesario decirlo claramente. Mientras el ser siga con sus vicios, con sus tendencias, sus malos pensamientos, la maledicencia, las reacciones emotivas descontroladas, el seguimiento de un determinado vicio, alcohol, cigarrillo, drogas o sexolatría, eso es puerta abierta a la obsesión. Mientras no nos corrijamos, siempre habrán espíritus que van y vienen. En un centro espírita nos pueden ayudar a hacernos una tarea, un tratamiento desobsesivo, pero seguimos iguales, seguimos atrayendo entidades iguales. Entonces, la primera clasificación es obsesión simple. Siempre se puede cortar un yugo con tal de que se tenga firme voluntad de hacerlo, dice en el libro de los espíritus. O sea, la obsesión es un yugo, pero siempre podremos cortarlo siempre y cuando tengamos la conciencia de eso y la voluntad de hacerlo. Hay un segundo grado que lo vamos a decir muy rápidamente, fascinación, que es una ilusión creada por un espíritu sobre el pensamiento del medium o de cualquier persona. O sea, el espíritu se oculta, pero ejerce una ilusión, engaña. Que afecta la razón del medium, el juicio, el discernimiento. Sí, afecta su juicio y su discernimiento. Y si es un medium que siente y ve a la entidad, y la entidad se le hace pasar por otra y cree que es su guía, cree que es su protector, cree que es un espíritu bueno. Entonces paraliza la capacidad del medium para juzgar sus comunicaciones, no cree estar siendo engañado. Cuando el medium que tiene el estado de fascinación, que es el segundo grado, se le dice, tienes una influencia negativa, entonces él no cree, se molesta, defiende al espíritu y no cree estar siendo engañado. Entonces tiene una confianza ciega en los mensajes que recibe, aunque estos sean absurdos o ridículos. Este tipo de obsesión alcanza tanto a personas ignorantes como a personas talentosas, instruidas e inteligentes. Entonces mira tú, José, el peligro de la obsesión llamada fascinación, porque incluso una persona con mucha ilustración puede recibir de un espíritu una doctrina o una enseñanza que le hace pasar, él cree que es una gran enseñanza, una gran doctrina, y son doctrinas extravagantes, teorías falsas, como aceptadas como grandes verdades. También puede inducir a la persona a un comportamiento ridículo, comprometedor y hasta peligroso. ¿Por qué? Porque estos espíritus son, como dice Kardec, diestros, astutos, hipócritas y con apariencia de virtud. A veces pueden llegar al extremo de utilizar en sus comunicaciones conceptos elevados como Dios, caridad, humildad y amor. Pero sus acciones negativas y perturbadoras desdicen de ese vocabulario elevado. Por último, y estos espíritus son tan astutos que evitan las contradicciones. Dice Kardec, recursos para contrarrestar el grado de fascinación: tratar de convertirla en obsesión simple, es decir, que el medium sea consciente y acepte que está siendo engañado. Otro recurso es la oración. Por último, antes de darte la palabra, subyugación, el tercer grado, que es una atadura, opresión o parálisis de la voluntad. Ya en este caso
hay un dominio más fuerte del espíritu obsesor, que puede ser dominio moral o dominio corporal. En el aspecto moral, el espíritu lleva a la persona a tomar decisiones absurdas, con comportamiento no acostumbrado. Y puede llegar también a la subyugación corporal, actuando negativamente a través de las energías densas sobre los órganos, produciendo en la persona tics nerviosos, movimientos involuntarios, necesidad incesante de la práctica mediúnica, o llevan a la persona a realizar actos ridículos involuntarios, incluso actos ridículos en público, y la persona no sabe por qué está haciendo esos actos ridículos, o un comportamiento comprometedor. Entonces Kardec dice: recursos contra la subyugación, hacer tratamiento desobsesivo especializado en un grupo adecuado y preparado para este tipo de ayuda. También llevar a la persona a pases, la fluidoterapia en los centros espíritas, vibraciones, orar por él, adoctrinamiento al obsesor y al obsesado, tener ascendiente moral sobre el obsesor y procurar la reforma íntima del obsesado. Entonces, ¿qué nos podrías tú decir de la tarea de desobsesión? ¿Podríamos abordar este tema? Sí, antes de hablar un poco sobre el tema de la desobsesión, sobre el papel que cumple en aquellas personas que tienen una influencia negativa, nosotros podríamos también entonces entender la complejidad que hay en cada uno de estos tipos de obsesión, que podríamos decir en muchos casos es progresiva. La obsesión simple debe ser analizada con cuidado, porque muchas veces decimos la influencia no es tan fuerte, nosotros somos conscientes, pero precisamente cuando nosotros abrimos las puertas y no trabajamos por liberarnos de esa influencia pertinaz y negativa, pues damos paso a que se pueda dar una fascinación, o incluso en un caso más grave, un caso de subyugación. Los otros dos casos son casos mucho más complejos, el de la fascinación, porque hay una anulación básica del juicio, del discernimiento, de la razón. Y cuando tú no tienes conciencia de algo, pues a ti te pueden decir: mira, esto que estás diciendo no es así, esto que estás haciendo no es así. Es decir, aflora el orgullo, ¿cierto? Tú tienes la razón, los demás están equivocados, y se vuelve quizás en un caso demasiado crítico, terrible. Este es uno de los quizás evaluado por muchos como la más crítica de todas, porque la persona pierde totalmente su discernimiento. Y el caso de subyugación es un caso ya que necesita, como tú muy bien lo decías, un caso ya especializado en un centro espírita serio, estudioso, que se dedique a la mediunidad con Jesús para poder tratarlo. Entonces, dentro de estos casos críticos, como el de fascinación y el de la subyugación, en los centros espíritas encontramos tareas importantes como lo es el de la desobsesión. La desobsesión es una tarea de índole espiritual que tiene como fin ayudar a la persona que se encuentra obsesada y al mismo tiempo ayudar también al obsesor, es decir, al que está ejerciendo esa influencia negativa, para que se puedan solucionar los conflictos que puedan haber ahí, entendiendo, como ya lo dijimos, que aquel que está obsesando no es ningún demonio, no es el diablo, no viene del infierno, no es ningún ángel caído, sino es un espíritu desencarnado con las mismas cualidades que la mayoría de la sociedad tiene, que al haber sido afectado por otro ser cuando estuvo encarnado, viene a cobrar ahora venganza. Entonces, cuando uno entiende que el obsesor ya no es entonces el victimario, sino que también fue una víctima, entonces la terapia sucesiva ayuda de una manera pacífica, amorosa, fraternal, a solucionar esos problemas que hay entre estas entidades. Entonces, la desobsesión tiene ese objetivo fundamental: ayudar al obseso a entender que se encuentra en una situación crítica y ayudarle también a entender lo que tiene que hacer, porque él es el principal responsable de que esté ocurriendo esa obsesión, y al mismo tiempo orientar a la entidad que se encuentra ejerciendo esta influencia, para que se dé la oportunidad de amar, de perdonar y seguir las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, que nos enseñó a perdonar no 7 veces, como le dijo a Pedro, sino 70 veces, 7 veces. Entonces, muchas personas se preguntan: ¿qué tengo que hacer para recibir ayuda de un centro espírita, ¿no? En el Centro Espírita Juana de Ángelis, en la Sociedad Espiritista de Cartagena y en la mayoría de los centros espíritas afiliados a la Confederación Espírita Colombiana, algunos tienen la tarea de desobsesión. Es un equipo mediúnico
bien estructurado, bien educado, bajo un director con experiencia y trayectoria y también con un cierto ascendiente moral, porque sobre los obsesores hay que ejercer un ascendiente moral para poder dialogar con ellos. Hay un grupo de mediums, se hace una sesión una vez al mes o cada 15 días o una vez por semana. Un equipo, es una tarea muy linda, pero de mucho compromiso, de mucha entrega, en donde sencillamente los mediums reciben a los espíritus obsesores que se van a comunicar, y el director de sesiones o el dialogador o adoctrinador va a entrar a dialogar con estas entidades. Los va a hacer ver el error en que están cometiendo. Se les va a tratar con amor, como un invitado, como un ser enfermo y necesitado. Se le dan recomendaciones, se le dan consejos, se les invita al perdón. Algunos ni siquiera son conscientes de que están desencarnados, otros sí. Otros dicen, no, me estoy vengando porque él en una vida pasada me hizo esto y esto y esto, y cuentan la historia. Entonces el dialogador, el esclarecedor, tiene que tener la habilidad para conducir con amor y con energía a través de las pautas del Evangelio, la enseñanza de Jesús, asumida por la doctrina espírita, para conmover al ser, para hacerle ver que es hijo de Dios con derecho a su propia felicidad, y que si no rompe ese ciclo de influencias y venganzas, va a estar sufriendo, va a estar estancándose. Algunos tienen una monoidea, el deseo de venganza, y no se han dado cuenta que han pasado 100, 200, 300, 400 años y no han dormido, no han comido, y uno los hace entrar en razón y se les invita al perdón. Y al obsesado, que es el enfermo, es otro ser necesitado de esclarecimiento, en donde en el centro espírita también se le induce a su propia reforma íntima. O sea que desobsesión en el fondo significa reforma íntima. Todo esto de lo que hemos estado hablando, pues se sintetiza básicamente en la filosofía de Jesús, el amor y el perdón, porque en otras religiones, en otras corrientes filosóficas, espiritualistas, se tiene la concepción de que estos procesos obsesivos se solucionan es con la fuerza, con improperios, con violencia, y esto es lo interesante, exactamente, expulsando, y esto es lo interesante de la doctrina espírita, que al darnos una concepción más amplia, más trascendental de lo que es nuestra vida inmortal, viene a decirnos cuál es esa problemática que se está dando ahí. Entonces recurrimos, como cristianos que somos, al Evangelio del Maestro Jesús para poder orientar, ayudar a estas entidades a que puedan solucionar sus inconvenientes. Ahora, el enfermo, además de que en las sesiones se recibe a la entidad obsesora, que es un hermano sufriente en el fondo, muy desgraciado, ¿no? Ellos se sienten infelices también. También al enfermo se le brinda el recurso de los pases, el pase espírita, que es una fluidoterapia por personas especializadas que le van a ayudar a quitar de su aura y de sus centros de fuerza fluidos negativos que estas entidades pueden dejar. Entonces, es una evangelioterapia y una fluidoterapia. Se esclarece al obsesor, se esclarece al obsesado, se le hacen pases, se le colocan en vibraciones y en oración, y se induce a ambos seres, al que está allá y al que está acá, a su propio cambio de mente, de emociones, de sentimientos, y romper así ese ciclo de compromisos. ¿Hay una llamada al aire? ¿Sí? ¿Quién? Buenas tardes. Rubén. ¿Qué más, Rubén? ¿Cómo estás? Diga, Señor te bendiga. La Bien. pregunta es, ¿de qué manera la oración, la fe y el amor ayudan a librarnos de la influencia espiritual? La oración, la fe Y el amor. y el amor, lógicamente, claro. El amor es el remedio principal para la desobsesión y la reforma íntima. Son los dos elementos esenciales. En estas tareas se invita al enfermo a que haga su propio mejoramiento, como hemos dicho, pero que practique la oración, que se acuerde de Dios, que se habitúe a este recurso valioso que es la oración profunda y sincera, permanente, no que va a descuidar sus tareas por estar orando, sino los momentos en que pueda orar, porque así está elevando su alma a Dios. La persona se está sintonizando con el plano espiritual superior,
Y cuando nosotros nos sintonizamos con nuestro guía y con los espíritus superiores, inmediatamente ellos actúan en una forma más efectiva y esclarecen a la entidad también, la pueden ayudar. Entonces, la oración, la práctica del bien, la supresión de las causas del mal o de esta obsesión, la fe profunda en la divina misericordia y siguiendo el perdón, la fraternidad, el amor, o sea, mejorando todas las condiciones morales y espirituales y las cualidades morales del individuo, van siendo recursos valiosos en donde, como has mencionado, la oración, la fe y el amor son elementos muy importantes en todo proceso desobsesivo. Sí, es que el amor a sí mismo y el amor hacia los demás básicamente es el que ayuda a resolver estas problemáticas asociadas con la obsesión. Recordando que el Maestro Jesús dijo que el amor es aquel que logra cubrir la multitud de pecados, entendiendo los pecados como aquellos errores que nosotros hemos cometido. Entonces, para ir dándole cierre a toda esta temática tan interesante, pues hablemos sobre cuáles son los mecanismos, de qué nos habla la doctrina espírita, cómo podemos solucionar este problema. Es decir, hemos hablado sobre la oración, los pases, entonces tratemos de concluir, Álvaro, hablando un poco sobre cuáles son esas herramientas que nosotros tenemos para poder liberarnos o prevenirnos contra la obsesión. Sí, hay un libro de la mentora Juana de Ángelis, a través de Divaldo Pereira Franco, dictó un mensaje muy importante sobre la obsesión y dice que la obsesión es una enfermedad de largo curso que exige terapia especializada, de segura aplicación y de resultados que no es posible lograr apresuradamente, porque es que hay unos procesos obsesivos muy tenaces, muy insidiosos, de larga data, que requieren de un tratamiento largo. No es que la persona va a ir un día al centro espírita, va a recibir unos pases, va a tomar agua fluidificada o magnetizada, energetizada positivamente, y se va a dialogar con el obsesor y ya me voy a curar. No, es una enfermedad del alma, y que como toda enfermedad del alma va a requerir de un tratamiento especializado y de tratamiento prolongado. Entonces Juana de Ángelis dice: síntomas iniciales de la obsesión: cuando tengas una idea torturante que persiste en fijarse, cuando sientas una fuerza imperiosa que interfiere en tus procesos mentales, cuando sientas que tu voluntad va siendo dominada por otra voluntad, sea de una persona o de un espíritu, cuando sientas inquietudes crecientes sin motivos reales, cuando sientas un desalineo espiritual en franco desarrollo, cuando sientas que afectos nobles en lo íntimo se transforman en un horno de deseos, cuando persistan en tu mente ideas negativas, infelices o depresivas, necesidades crecientes o dolorosas constricciones en la organización genésica, y esto es importante, abre el ojo, pon atención, acude a la ayuda espiritual, al recurso de la oración y a buscar en ti que puedes mejorar, ¿no? Porque está siendo, son síntomas iniciales de la obsesión, está siendo perseguido. Entonces el obsesor y el obsesado son enfermos del alma, y los valores espirituales y morales son valiosas defensas que constituyen en el alma un baluarte de difícil transposición. Entonces, ¿en qué vamos a concluir? En los elementos de un programa de autodesobsesión, que en vista de la premura del tiempo, vamos a decirlos así: concientización y aceptación de que existe un proceso obsesivo. Hay que ser conscientes y aceptarlo. Estudiarse a sí mismo. Identificación y estudio de las causas de la obsesión, o sea, saber en sí mismo cuáles son las causas y buscar así la reforma íntima, la moralización, la transformación moral. Otra medida importante y radical: supresión inmediata de las causas de la obsesión. Si la persona no deja el cigarrillo, no deja sus pasiones y sus vicios, sigue obsesado. Entonces, Juana de Ángelis dice que hagamos una supresión inmediata de las causas de la obsesión. Renuncia al mal y permanencia en el bien, dice Allan Kardec. Ejercitar y desarrollar las virtudes. Solicitar la asistencia y ayuda de los espíritus superiores. Iniciar un estudio doctrinario. Buscar un trabajo digno y edificante. Practicar el servicio al prójimo es otro recurso. Cultivo de la oración y la meditación.
mejorar la conducta, las costumbres, las expresiones, las emociones, sentimientos y pensamientos. También la vigilancia del mundo íntimo, vigilancia y control de los actos, palabras, actitudes, buscar diversiones sanas, seleccionar mejor las compañías, porque a veces las compañías de acá del mismo mundo material son pautas para caer en un estado de obsesión. Ejercitación, desarrollo y fortalecimiento de la voluntad, hacer buena ejemplificación ante los obsesores y mostrar ante ellos evidencias de cambio. Vigilancia, sondeo y examen constante de nuestro mundo interior. Evangelio vivo y actuante, ya que el Evangelio, según el espiritismo, es un noble tratado de higiene mental prescrito por la doctrina espírita. Entonces vemos en este numerosos puntos que son elementos de un programa de autodesobsesión y que ojalá en un próximo programa podamos desarrollarlos más detalladamente. Sí, y dentro de toda esta temática, para ya darle final, queremos concluir que quizás lo más importante de todo esto es entender que debemos cada día trabajar por nuestra transformación moral y por nuestra reforma íntima. Para aquellos hermanos que nos escuchan, que nos siguen vía internet, este programa lo hemos hecho precisamente para que entendamos, tengamos una comprensión un poco mayor de que el mundo espiritual es un hecho, es una realidad, y que la influencia que este mundo espiritual ejerce sobre nosotros muchas veces es más fuerte de lo que nosotros pensamos, pero que esa influencia será negativa o positiva de acuerdo a la forma en la que cada uno de nosotros procedamos. Por eso invitamos a todas aquellas personas que nos escuchan a que estudien la doctrina espírita, estudien el Evangelio del Maestro Jesús bajo la luz de la doctrina espírita, para que cada día empecemos a trabajar por ser mejores, para que trabajemos cada día más para aprender a amarnos a nosotros mismos y poder amar a los demás. Entonces damos por finalizado hoy esta temática, como lo es la obsesión y sus máscaras, y los invitamos para que asistan a nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, ubicado en la 4ª Avenida del Barrio Manga, y también a que nos sigan en la página web Juana de Ángelis Cartagena. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.